El juicio al Señor Jesús. Ninguno de los acontecimientos que vivió el Señor Jesucristo en su paso por la tierra se puede restar o ignorar, y mucho menos los de la última semana, como fue el juicio en su contra. Este contiene elementos de gran trascendencia en la muerte sustituta que padeció el Mesías. Si el Señor Jesucristo hubiera muerto sin hacerle un juicio, el rompecabezas diseñado por Él mismo, siendo Dios, no hubiera quedado completo. Imaginémonos que sus enemigos lo hubiesen emboscado y un diestro arquero le diera muerte con una flecha. O lo hubieran arrojado por un precipicio, como intentaron hacerlo. Esto era ya suficiente para decir que Él no era el Mesías prometido para Israel y luego para la humanidad entera. Y así, de cualquier otra forma en que hubiese muerto sin un juicio. Algunos se concentran solo en las características de ese juicio, resaltando que fue injusto, que Pilato fue cobarde, que había podido dejarlo libre, pero pasan por alto la esencia del mismo. Se sobreentiende que si un inocente es condenado a muerte, se está cometiendo una grave injusticia. En eso no hay duda. Y con Jesús así fue. El programa, diseñado con mucha anterioridad, requería un auténtico juicio, por injusto que fuera, y claro está que lo fue. Pero para entender por qué debía ocurrir un juicio, analicémoslo detenidamente, dividiéndolo en varios puntos. Primero, en cualquier país del mundo donde existe un aparato de justicia, una persona acusada de un o varios delitos debe ser llevada ante un tribunal para un interrogatorio, donde, y de acuerdo a su versión, el aporte de algunas pruebas y el testimonio de unos testigos, el juez o jurado determine su culpabilidad o su inocencia. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Decir que Cristo era malhechor ya era una grande acusación, pero falsa e injusta. Segundo, en aquellos tiempos el Imperio Romano se había extendido hacia tierras de 3 continentes, África, Asia y Europa, y entre sus armas de terror estaba el no permitir ni la más mínima acción violenta, oposición, rebelión o traición. Cualquier delito, por pequeño que fuera, ya era suficiente para terminar crucificado. Se podría afirmar con toda seguridad que era difícil vivir, pero era muy fácil morir. Una de las acusaciones falsas contra Jesús declaraba que él incitaba a no dar tributo al César, lo cual se podía tomar como rebelión. Pero contrario a esto, el Señor Jesús incluso recomendó dar al César lo que era del César. Tercero, como ya hemos dicho, Jesús se sumó muchos enemigos y con ellos el odio, no por sus errores, sino por el bien que hacía, las verdades que predicaba y el acoso de las tinieblas, usando a los hombres como sus instrumentos. Bien sabemos que el comportamiento humano siempre tiene una tendencia a sumarse fácilmente a aquello que es negativo. Es más fácil creer al mal que creer al bien. Sus enemigos armaron un paquete de delitos contra él que, mirados detenidamente, eran muy delicados, aunque solo fueran calumnias. Pero como la época en que vivió Jesús era propicia para ser enjuiciado y cualquier acusación podría ser vista con desconfianza hacia el implicado, por eso el solo hecho de reunir multitudes, como lo hacía Jesús, podría despertar sospechas. Si a eso le agregaban los constantes señalamientos que el humilde carpintero de Nazaret era una amenaza, entonces el imperio descargaría toda su maquinaria de guerra. Esas acusaciones de que Jesús alborotaba el pueblo desde Galilea hasta Judea podrían ser bastante delicadas. Quinto, según la legislación del imperio, los israelitas no tenían el derecho de enjuiciar a un reo
cuando éste había delinquido contra Roma. Como a Jesús también lo acusaban de haberse declarado rey, tenía que ser una autoridad imperial quien lo debía juzgar y determinar su inocencia o culpabilidad, que por lo general terminaba siendo culpable. Sexto, dado que Jesús no había cometido delitos dignos de muerte, tenía que haber una autoridad competente, representante del sistema, que lo certificara. Entonces, ¿quién más aconsejado para ese papel que el gobernador designado por el César de aquella época y para aquel lugar, Poncio Pilato? Séptimo, cuando Jesús fue presentado ante el gobernador, él debía defenderse contradiciendo las falsas acusaciones, pero no ocurrió así, guardó silencio. Isaías había profetizado varios siglos atrás que como un cordero había sido llevado al matadero sin abrir la boca, como una oveja delante de sus trasquiladores. Los corderos no ponen resistencia, ninguna oveja impide que la trasquilen. Octavo, cuando Pilatos observó a Jesús, no solo no encontró delito en él, sino que consideró que tampoco representaba peligro alguno para Roma. Podríamos decir que Pilatos se valió de la vasta experiencia militar tratando con soldados y criminales, y eso es aceptable, pero no podemos pasar por alto que Jesús cumplía muchos requisitos. Miremos 4 de ellos. A. Era un manso cordero preparado por Dios para el sacrificio. B. En él no se veía maldad, era manso y humilde de corazón. C. Él no tenía pecado, no se halló engaño en su boca. D. Él no podía pecar porque era Dios y Dios no peca, porque es santo, santo, santo. Noveno, el mismo rey Herodes, quien quería conocerlo, se limitó a pedirle milagros antes que concentrarse en las cosas negativas que de él se decían. Varios años atrás, un antecesor suyo se había turbado, y con él toda Jerusalén, al escuchar de los visitantes del oriente, que en Belén había nacido el nuevo rey de los judíos. Por entonces, aquel rey era solo un niño, pero ahora, ante el humilde carpintero indefenso, no pudo más que burlarse de él, pero sin hallar delito alguno. Décimo, dado que Jesús había venido a morir, no sería liberado sin sufrir la muerte. Todo esto a pesar de que las acusaciones del concilio judío no tuvieran validez ante Roma y aquellas que podían tenerlo eran falsas. De todas maneras, Jesús debía de padecer siendo inocente ante los hombres. Él moriría siendo inocente, no culpable. 11. Aunque parezca increíble, el juicio ante la autoridad legal de la época era muy necesario porque dejaba ver su inocencia y la decisión del juez para dejarlo libre. Aunque nos parezca difícil de aceptar, el procurador romano Poncio Pilatos era el juez oficial y su concepto, basado en los testigos falsos y lo que él mismo observó en el sindicado, fueron necesarios para dar un dictamen. Ese es el dictamen que la Escritura enseña cuando dice por boca del apóstol Pablo lo que bien conocemos, pero que lo vamos a tomar literalmente. Él no cometió pecado. Pero hay un elemento más que no se puede desconocer. ¿Cuál? La Biblia dice, desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Si Pilato hubiese decidido soltar a Jesús, a pesar de la oposición de los judíos, la turba se hubiera ido contra él, llamándolo traidor al César y enemigo del pueblo. Pilato hubiera tenido que usar las legiones romanas bajo sus órdenes y la sangre hubiera corrido por las calles de Jerusalén, tanto de soldados como de civiles, todo esto por salvar a un hombre que era inocente. Las voces o noticias hubieran llegado a Roma de que el gobernador Poncio Pilato estaba defendiendo a un hombre que, aglutinando multitudes, se había declarado rey en oposición a César. Lo mejor era que un hombre muriera para salvar a muchos. La muerte de Jesús no solo aplacaría la ira de los hombres, sino también tenía que aplacar la ira del Dios Santo que había sido vendido por una humanidad rebelde y pecadora.
Ya el mismo sumo sacerdote Caifás, sin saberlo, lo había dicho antes: es preferible que un hombre muera y no que la nación perezca. Así se cumplía la escritura de Isaías 53:5 y recordada en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero esta promesa de Dios solo tiene aplicación en aquellos seres humanos que reconocen a Jesús como único Salvador y Señor, y reconocen que Jesús, siendo hallado justo, padeció por los injustos, y se apropian de dicho sacrificio y de su sangre derramada para perdón de sus pecados. Amén y amén.